Bueno, en este video vamos a hablar sobre el capítulo 9 que habla de China y América Latina del libro de debates para un mundo en transformación, la última edición 2025. Y acá ahora cuenta un poco de China, que en realidad China es el segundo país de población más grande del mundo y en economía, y el cuarto en territorio. Él tiene un gobierno, un partido único, se llama que el PCC, Partido Comunista Chino, lo que lo convierte en un país autoritario más grande del mundo. Es una civilización milenaria que influyó en la escritura y filosofía de países como Japón y Corea. La diáspora posee la tercera dispersión de personas más grande del mundo, comunidades chinas casi todos los países. La diáspora sería como la migración de chinos en otros países, ¿no? El cambio histórico, el atraso al milagro. Quiere decir que China actual, lo que se conoce hoy como China, más lo que era antes, la época de Mao Zedong en 1949-1976, China era vista como una sociedad atrasada y pobre. Políticas fallidas causaron hambruna y colapso económico. Eso es como lo que le conoce a China cuando dicen, ah, no, los chinos comen, qué sé yo, animal y cosas así raras, es porque hubo hambruna en un tiempo, no es que todo China come eso en la actualidad, digamos. Fue porque China un tiempo pasó hambruna. La reforma de Xiaoping en 1978 inició la reforma y apertura. Se introdujeron elementos del capitalismo permitiendo la inversión extranjera y el sector privado. China, como es comunista, cerrado, abrieron una zona de China, de Hong Kong ahora, que es capitalista. Ahí están todas las inversiones, los extranjeros que invierten ahí. El milagro económico. China creció a tasas chinas le llaman porque hubo un crecimiento muy alto, más del 10% anual en el PBI en solo 23 años, del 87 al 2010. Pasó de ser un país pobre a uno de ingresos altos. Em, Después habla sobre el milagro económico, que creció, por eso le llaman tasas chinas. Las tasas chinas es como el crecimiento veloz que tuvo China, por eso le apodaron con ese nombre. Tecnología, su avance fue meteórico, a veces ignorando leyes de propiedad intelectual extranjera, pasando de ser atrasada a ser como vista futurista. Leyes de propiedad intelectual quiere decir que ellos hacían copias, por ejemplo, de celulares, ropa de marca, pero ponían su logo como haciendo, ignorando las leyes, digamos que de copia, no puede hacer copia de cosas que no son tuyas legalmente. Y así fue como China creció haciendo copia de ropa de auto, de ropa de celular y cosas así. Desmitificar a China, el concepto de orientalismo. Bueno, el occidente suele ver a China de forma simplista a través de dos mitos. Mito negativo, verla solo como un país atrasado y burocrático. Ese habla sobre el occidente, sería. Le vemos como una China atrasada. Ese sería lo que es occidente. Y después dice el mito positivo futurista, verla como una utopía tecnológica sin fallas. China se considera como una China avanzada, pero en Occidente dice que China está atrasada. Básicamente sería como el orientalismo, y depende de dónde estás, es como es bueno o es malo. Ambos se basan en el orientalismo, la tendencia a usar estereotipos para describir culturas asiáticas como algo exótico, en lugar de entender su complejidad real. Pasa que hay muchos turistas que van allá, pero ven solo la parte de China. Le llama experiencialismo turístico, lo poco que ven los turistas de China como algo wow. Pero si ves toda la China, no es tan así como lo pintan, eso es lo que quiere decir. China no solo busca comerciar, sino ejercer influencia basada en su historia. La teoxía, todo bajo el cielo, doctrina antigua donde el emperador tiene el derecho divino de gobernar. China se ve como un país del centro y a los demás como vasallos. Em, Siglo de humillaciones, claro, porque en el siglo XIX y en el 49, donde potencias extranjeras como Reino Unido derrotaron a China. Hubo una guerra en China que fue Reino Unido y bueno, tuvieron una guerra ahí y China perdió. El gobierno actual usa este recuerdo para justificar su regreso como potencia dominante. En realidad China tuvo eh, una guerra con el Reino Unido, la guerra del opio se llama,
y después tuvo una guerra con Japón en el 1937. En 1911 tuvo se llama Guerra del Opio, que es con Reino Unido, y en 1937 una invasión de Japón a China. Xi Jinping, bajo su liderazgo, China ha revivido esta proyección de poder global. Xi Jinping, el que está ahora, actualmente, y ahí habla sobre, esto sería primero la historia de China, ¿sí? De lo que es, y ahora entramos a lo que es cómo influye China en América Latina, el nuevo hegemón. El nuevo hegemón, acá vamos a hablar primero, ¿qué es el hegemón? El hegemón está Estado que ejerce el mando o dominio sobre otros. Sí, el PCC, como dije, Partido Comunista. La diáspora son dispersión de un pueblo por el mundo, es la inmigración. Bueno, después lo que es el vasallo, alguien que depende de un poder superior. Estos más o menos son el glosario de las palabras geopolítica, cómo la geografía y la economía afectan el poder de los países. Básicamente eso sería el hegemón, ¿no? Estado que ejerce el mando o dominio sobre otro. ¿Qué pasaba en Latinoamérica? China desplazaba a Estados Unidos como la potencia dominante de la región por tres razones. Primero fue comercio e inversiones. El punto de quiebre fue el rechazo al ALCA en 2005 por parte de gobiernos de izquierda, Kirchner, Lula, Chávez. Esto alejó a Estados Unidos y abrió la puerta a China. ¿Qué es ALCA? ALCA es Área de Libre Comercio de las Américas del continente americano. Se organizó en 2005 en la cuarta cumbre de las Américas en Mar del Plata. Fue básicamente la idea era organizar toda América, tanto Estados Unidos como Argentina, toda América, pero fue cancelado por los gobiernos de izquierda. No querían comerciar con Estados Unidos y abrieron las puertas a China. Eso es lo que quiere decir. Afinidad ideológica. Los gobiernos de izquierda prefirieron socios que no cuestionaran sus políticas internas, como Estados Unidos, por eso salieron con China. Vacío de poder. China aprovechó el desinterés relativo de Estados Unidos en la región. Actualmente China es el principal socio comercial de casi toda Sudamérica, incluyendo Argentina, mientras que Estados Unidos solo mantiene ese puesto en México y el Caribe. Afinidad ideológica. Bueno, justamente lo que hablamos de lo que es el gobierno de izquierda, de Kirchner, Lula, Chávez, eso sería la marea rosa. Marea rosa es el acercamiento a China, no solo fue por dinero, sino por política. La marea rosa en los años 2000 es una serie de gobiernos de izquierda que llegaron al poder en América Latina. Sería Hugo Chávez en el 99, Néstor Kirchner y Cristina en el 2003-2015, Lula y Dilma de Brasil en el 2012-2016 y Mujica de Uruguay 2005-2020, más o menos son los años que se alejaron de Estados Unidos y se acercaron más a China. Su dilema es el antiimperialismo. Estos gobiernos veían al imperialismo como algo que venía únicamente de Estados Unidos y Europa. Al imperialismo como algo venía así. Aliado natural. Vieron a China gobernada por el Partido Comunista, un socio ideal para equilibrar el poder y reducir la dependencia de Occidente. Esto permitió que se abrieran puertas y negocios intercambiados sin ser demasiado críticos con China. El vacío de poder, la retirada de Estados Unidos. China no pudo haber crecido tanto en la región si Estados Unidos no hubiera descuidado su patio trasero. Porque había un presidente, la doctrina Monroe en el 1823 decía que América para los americanos, ese era el dilema, ¿no?, de ellos, establecía que Estados Unidos no permitiría intromisiones de potencias extranjeras en el continente. Eso fue hecho por el presidente Monroe en el 23, pero hubo un quiebre tras el rechazo de ALCA, que era el que te había dicho hoy, Área de Libre Comercio de las Américas, y el alejamiento geopolítico de los gobiernos de izquierda. Se alejaron de Estados Unidos, digamos. La influencia de Estados Unidos disminuyó drásticamente. Ahí dio la oportunidad para que China aproveche este vacío de poder para avanzar con sus promesas económicas y posicionarse en el nuevo hegemón. Líder dominante, significa hegemón, ¿no? El nuevo líder. Porque antes estaba Estados Unidos y bueno, ahora está más China. Bueno, las estrategias de China para influenciar fueron económicas, son tres en realidad. Influencia económica y reprimarización. La relación económica tiene una trampa para América Latina, déficit comercial. Casi todos los países de la región, excepto Brasil, Chile y Perú y Uruguay, le compran a China mucho más de lo que venden. Esto significa que los países pierden dinero para financiar a China. No se venden soja, por ejemplo, acá dice, no sé dónde está. Bueno, venden soja, pero América compra aceite, que tiene un valor agregado más por la producción.
Acá dice, por ejemplo, la reprimarización. América Latina ha vuelto a exportar principalmente materias primas, ¿sería? Porotos, por ejemplo, de soja, e importar productos fabricados con tecnología. Esta quita valor a nuestras economías, porque comprar en productos con tecnología, por ejemplo, venden poroto pero de soja, pero compran aceite. Pero el aceite tiene un valor agregado por la fabricación, entonces vale más y compran más, o sea, pagan más de lo que ingresa al país, eso es lo que quiere decir. La franja y la ruta. China ofrece grandes inversiones en infraestructura, puertos, represas, para compensar el desbalance comercial, pero el autor advierte que muchos proyectos no se terminan. Claro, como China dice, no, nosotros ganamos más, entonces para compensar le vamos a construir puertos, represas, vamos a financiar dentro del país, no como las represas en la Patagonia que no se terminaron. Otros dan poco beneficio local o son controlados por China por décadas, por ejemplo el puerto de Chancay en Perú. O sea, una estrategia que China entra a construir y termina controlando ciertas regiones. Sí, después, la estrategia económica viene la influencia cultural educativa. China utiliza el poder blando para cambiar su imagen en la región. Intercambio educativo. Existen miles de becas para que los latinoamericanos estudien en China. O sea, latinoamericanos estudiando en China. Sin embargo, esto es desigual. Muchos latinos van a China donde son influenciados por la narrativa del Partido Comunista Chino, pero pocos chinos vienen a estudiar aquí. O sea, como que hay muchos latinos en China y pocos chinos estudiando la cultura de Latinoamérica. Cooperación científica. China financia centros de investigación clave, que son los del CONICET en Argentina o telescopios en Brasil y Chile. Esto le da acceso indirecto a áreas sensibles de tecnología e información de nuestro país. O sea, que tiene información de los países con los que trabaja, información sensible, ¿no?, por así decirlo. Bueno, la marea rosa es la oleada de gobierno de izquierda en Latinoamérica en los 2000, ese sería el glosario. El déficit comercial es cuando un país gasta más dinero comprándole a otro que el que recibe vendiéndole eso, es justamente lo que hablamos de la soja. La materia prima, reprimarización, volver a depender de la venta de recursos naturales sin procesar soja, minería, etc. Doctrina Monroe, lo que hablamos recién, en la política de Estados Unidos para evitar que potencias externas influyan en América. Poder blando e influencia que se logra a través de la cultura y la educación en lugar de las armas o la fuerza. Ahí viene otro caso que es la cultura como herramienta de control. Esas son las formas de que China está influenciando en América. China utiliza instituciones de su propia población para difundir la división del Partido Comunista Chino, PCC. Institutos Confucio son las únicas organizaciones autorizadas por China para enseñar su idioma. Funcionan dentro de universidades locales, lo que genera dudas sobre su independencia. Se los acusa de ser centros de propaganda política y no solo educativos. La diáspora y el control digital. China aprovecha que sus inmigrantes de Latinoamérica suelen usar redes sociales y medios chinos, como estos nombres Xinhua y CGTN. Como estos medios están bajo el gran cortafuego, sería la censura china, porque China no quiere que ingrese información occidental a China. La comunidad recibe información controlada por el Partido Comunista Chino, dificultando su integración real en la cultura local. Básicamente eso. China controla todo. Quiere controlar todo, ¿sí? La influencia política, préstamo y soberanía. China no solo presta dinero, sino que busca compromiso político a cambio. Diplomacia de chequera. Los préstamos y swap suelen condicionar a los países a votar igual que China en la ONU o a dejar de reconocer a Taiwán como país independiente. Taiwán es una islita que está al lado de China y bueno, en realidad son chinos, prácticamente Taiwán, que hubo una guerra ahí, y bueno, el partido se escapó y se fue a Taiwán, a la isla, y queda ahí. Está defendida por Estados Unidos, pero China quiere apropiarse de Taiwán, básicamente, pero Taiwán quiere ser independiente, por eso, está hace varios años ya con ese problema. Extraterritorial informal. China logra que ciertos terrenos en América Latina funcionen bajo sus reglas y no la del país local. Hacen contrato diciendo, bueno, este territorio me pertenece a mí, esta tierra tiene mi jurisdicción dentro de un país, eso se refiere. El ejemplo en Argentina, la estación del espacio lejano de Neuquén, controlada por el ejército chino. En Neuquén hay un sector donde hay algo espacial, está el ejército chino ahí metido. Ejemplo en Perú, el puerto de Cancay operando bajo normativa china. El espionaje tecnológico de empresas como Huawei y ZTE de los celulares, eso que vemos a veces, están obligados por la ley de China a compartir la información que recolectan en el extranjero con su gobierno, con el gobierno del Partido Comunista Chino, PCC.
También tiene comisarías el blindaje de la crítica. Por ejemplo, tiene muchos estudiantes que regresan a China actúan como escudos ante críticas por abuso de derechos humanos en el Tíbet o Hong Kong, manteniendo vivos los mitos positivos sobre el país. Esto es lo más loco acá. Comisaría clandestina. Se ha detectado oficinas en la policía china en ciudades como Buenos Aires, Quito y Viña del Mar. Su función es vigilar y aplicar leyes chinas sobre su propia diáspora, violando la soberanía de los países latinoamericanos. El vínculo con partidos. El PCC mantiene relaciones estrechas con partidos de la Marea Rosa, que hablamos hoy de los partidos de izquierda, Foro de San Pablo alineado a agendas políticas. Esto estaría dentro de lo que sería influencia política y préstamo y soberanía. Después viene la diplomacia tradicional en el caso de Taiwán, el Foro de China, el CELAC, el principal espacio donde China se reúne con toda la región para mostrar su poder global. Reconocimiento de Taiwán. China presiona para que los países corten lazos con Taiwán. Actualmente en América Latina solo Paraguay y Guatemala mantienen su reconocimiento a Taiwán. Reconocen que Taiwán es un país independiente. Bueno, y la conclusión es que la cooperación del nuevo imperialismo. La conclusión del autor dice que la política desacertada, el uso de mitos de ver a China como el salvador económico, ha hecho que Latinoamérica priorice los intereses del Partido Comunista sobre los propios. Pérdida de autonomía. La región ha pasado de la influencia de Estados Unidos a una dependencia china que incluye pérdida de soberanía territorial y económica. Después, llamado al pensamiento crítico, el autor sugiere que debemos estudiar a China sin prejuicios orientalistas, ni ningún ni como algo exótico ni como algo perfecto, sino con herramientas científicas para lograr relaciones que realmente benefician a los países latinoamericanos. Bueno, acá lo que dice un glosario es: esta territorial quiere decir cuando un país extranjero aplica sus propias leyes dentro del territorio, como la base Neuquén. El swap de moneda significa acuerdos financieros entre bancos centrales para fortalecer reservas. Sinología, estudio de China. El autor critica que a veces se usa para decir que China es única y puede ser juzgada por estándares occidentales de derechos humanos y no puede ser juzgada por estándares de derechos humanos. Gran cortafuego, el sistema de censura en internet que aplica el gobierno chico, el gran cortafuego. Bueno, después está la guía de lectura donde están las respuestas. Pero en resumen sería eso, el tema de que China controla América, la influencia de la cultura, influencia económica, cómo se mete en el poder, la retirada, bueno, cuando Estados Unidos se retiró por el tema de que el ALCA que organizaron con los de izquierda. Bueno, eso sería todo. El PDF está para descargarlo, así que está en el link, puedes descargarlo tranquilamente. Hasta acá llegamos. Ese sería el resumen de todo lo que habla el capítulo 9 de China y América Latina.